Dios, mi nombre es Ani. Mi nombre es Jesús. Mi nombre es Marco. Mi nombre es Andri. Y yo soy Daniel. Y juntos les presentaremos El movimiento De Agacharnos. a recoger algo. Para entrar en materia y saber qué huesos, articulaciones y músculos actúan en el movimiento de agacharse a recoger algo, tenemos que saber que este movimiento es un movimiento de flexión de tronco. Este movimiento se encuentra ubicado en el plano sagital con eje transversal. Este movimiento lo realiza el esqueleto axial y, como sabemos, el esqueleto axial está conformado por cráneo, costillas, esternón, columna vertebral, sacro y coxis. Para iniciar la descripción de los huesos y articulaciones que se utilizan en este movimiento, comenzaremos con los huesos del cráneo y las vértebras que se articulan a él. En los huesos del cráneo encontramos el hueso frontal, los huesos parietales, los huesos temporales y el hueso occipital. Debajo del hueso occipital encontramos la primera vértebra cervical llamada atlas. En la atlas se articula con el hueso occipital y esta articulación recibe el nombre de atlanto occipital. Debajo del atlas encontramos la segunda vértebra cervical llamada alcis. El alcis y el atlas se articulan y esta articulación recibe el nombre de atlanto axial. Cuando realizamos el movimiento de agacharnos a recoger algo, nuestra cabeza inicialmente hace una pequeña flexión. Quien permite que esta flexión se realice es la articulación atlanto-occipital. Como dije anteriormente, la articulación atlanto-occipital se da por la unión del hueso occipital y la primera vértebra cervical atlas. Pero para que esta articulación se dé, las facetas articulares del hueso occipital y las facetas articulares del atlas se tienen que unir. ¿Cuáles son las facetas articulares del hueso occipital? Son los cóndilos, o sea que los cóndilos se tienen que unir a las facetas articulares del atlas, que son las caras articulares superiores. Esto permite la flexión y extensión de la cabeza. Los ligamentos que encontramos en el hueso occipital y las vértebras cervicales son los siguientes: ligamento supraespinoso, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamentos amarillos y ligamentos intraespinosos. El ligamento supraespinoso se extiende desde la protuberancia del hueso occipital hasta las vértebras cervicales superiores y esta da estabilidad a la zona cervical. Ligamento longitudinal anterior. Este se encuentra ubicado en la zona anterior de los cuerpos cervicales y ayuda a mantener a la zona cervical en su lugar. Ligamento longitudinal posterior. Este se encuentra ubicado en la parte posterior de los cuerpos cervicales y ayuda a mantener a las vértebras cervicales en su lugar. A continuación yo les hablaré acerca de las articulaciones intervertebrales, las cuales encontramos también en el movimiento de agacharnos a recoger algo. Las articulaciones intervertebrales las encontramos en toda nuestra columna vertebral. Como saben, nuestra columna vertebral está subdividida en lo que son las vértebras cervicales, las vértebras dorsales, las vértebras lumbares, las vértebras de sacro y coxis. En las articulaciones intervertebrales también encontramos lo que son los discos intervertebrales. Estos a su vez están compuestos por un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Las articulaciones intervertebrales también las podemos conocer como articulaciones facetarias. Estas articulaciones nos permiten la unión entre todas nuestras vértebras. Cabe resaltar que las articulaciones intervertebrales están alineadas de manera que permiten que las articulaciones de las vértebras encajen entre ellas. Las articulaciones intervertebrales nos permiten realizar el movimiento de agacharnos a recoger algo. Esto gracias a los discos intervertebrales que encontramos entre las vértebras, así como también gracias a las facetas articulares de estas mismas vértebras. Cuando realizamos el movimiento de agacharnos a recoger algo, el cual es una flexión de tronco, los discos intervertebrales se comprimen a la vez que sus núcleos pulposos hacen un movimiento hacia posterior, lo cual nos permite que este movimiento se lleve de la manera correcta. En las articulaciones intervertebrales encontramos 6 tipos de ligamentos. Encontramos los ligamentos longitudinales, anterior, posterior, los ligamentos intraversos, los ligamentos intraespinosos, los ligamentos capsulares y los ligamentos amarillos. Este conjunto de ligamentos, cuando realizamos el movimiento de flexión de tronco, nos permiten que toda nuestra columna vertebral se mantenga estable. Además, del mismo modo, evitan el exceso de movimiento cuando lo realizamos. A continuación les hablaremos sobre las articulaciones de la costilla. La primera es articulación costovertebral. En esta se unen las costillas
vertebral en dos puntos. El primero, el tubérculo de la costilla se articula con el vértice de la apófisis transversa, formando así la articulación costotransversal. Y en el segundo, se articula la costilla con dos cuerpos vertebrales. Articulación de la cabeza de la costilla. La cabeza de la costilla se articula con las vértebras contiguas. Estas están separadas entre sí por los discos intervertebrales. Su medio de unión es a partir de una cápsula articular pequeña reforzada por unos ligamentos, es decir, que una costilla va a unir a dos vértebras. Articulación costotransversal. Estas reúnen el tubérculo de la costilla con el vértice de la apófisis transversa correspondiente. El medio de unión de esta articulación es una cápsula articular reforzada por unos ligamentos que son potentes pero también elásticos. Articulación costocondrales. Estas son de cartílago hialino entre el extremo anterior de la costilla. Cada costilla tiene una depresión en forma de copa en el extremo external y el cartílago costal corresponde a una sinartrosis. Estas articulaciones están rodeadas por el pericondio contiguo al periósteo de la costilla y normalmente no se producen movimientos en estas articulaciones. Bueno, yo les hablaré sobre las articulaciones esternocondrales y las articulaciones intercondrales. Las articulaciones esternocondrales son articulaciones de tipo anfiartrosis cartilaginosa que están ubicadas entre el esternón y las costillas costales. Estas están ubicadas entre la costilla número 2 hasta la número 7. Articulaciones intercondrales son articulaciones planas en un borde subyacente ubicadas entre las costillas 6, 7, 7 y 8, 8 y 9. Estas están ubicadas en las costillas falsas y reforzadas por una cápsula articular. Estas articulaciones no tienen un papel directo en la flexión del tronco, ya que la flexión del tronco está principalmente controlada por las articulaciones intervertebrales y las articulaciones hiposacras. A continuación, la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca es una articulación que se encuentra en la parte inferior de la columna vertebral, específicamente entre el sacro y las crestas ilíacas del hueso de la cadera. Estas dos estructuras óseas se unen para formar esta articulación. El sacro es un hueso triangular y la fusión de 5 vértebras que se encuentra en la base de la columna vertebral, y las crestas ilíacas son las partes superiores del hueso de la cadera. Aunque esta es una articulación relativamente pequeña, desempeña un papel fundamental en la transmisión de la carga del tronco superior hacia las piernas y en la absorción de impactos durante actividades como correr, caminar y levantar algo. La articulación sacroiliaca contribuye al movimiento de flexión del tronco, permitiendo el movimiento anterior del sacro y de la pelvis de esta manera. En la articulación sacroiliaca tenemos 4 ligamentos principales, que son el ligamento sacroiliaco anterior, ligamento sacroiliaco posterior, ligamento iliolumbar y ligamento sacrotuberoso. La función de estos ligamentos es brindar soporte cuando realizamos el movimiento de agacharnos a recoger algo. Iniciaremos con la descripción de los músculos que actúan en el movimiento de agacharnos a recoger algo. Comenzaremos con los músculos flexores de la cabeza. Como primero tenemos el músculo esternocleidomastoideus. Este se origina en el esternón y la clavícula. Se inserta en el hueso mastoides del cráneo y es inervado por el nervio accesorio. Los músculos escalenos. Estos músculos se originan en las vértebras cervicales de C3 a C6. Se insertan en la primera y segunda costilla y son inervados por las ramas anteriores de los nervios cervicales C3, C4 y C5 y en algunos casos por el nervio frénico. Músculo recto anterior del cuello. Este se origina en las vértebras cervicales de C1 a C6. Se inserta en la base del cráneo y en el hueso hioides. Este es inervado por las ramas anteriores de las vértebras cervicales de C1 a C6. Este conjunto de músculos nos ayudan en la flexión de la cabeza. A continuación les hablaremos sobre los músculos que flexionan el tronco. El oblicuo externo. Este se origina en las costillas de la 5 a la 12, se inserta en la línea alba, en el pubis y en la cresta ilíaca y se inerva por los nervios intercostales torácicos. Esta tiene como función flexionar el tronco y deprimir la pared abdominal. Músculo oblicuo interno.
Esto se origina en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y en el arco iliopectíneo. Se inserta cranealmente con los cartílagos torácicos y ventralmente por la línea alba. Se inerva con los nervios torácicos empezando desde el T6 y con los nervios intercostales. Tiene como función ser antagonista del diafragma y también ayuda en la respiración. Músculo transverso abdominal. Este músculo se origina en la cara interna de las últimas 5 costillas y se inserta en todo el recorrido de la línea alba. Este músculo cumple la función de soportar las vísceras de la cavidad abdominal y actúa como faja o corset natural y está inervado por el nervio ilioinguinal. Músculo recto del abdomen. Este se origina en la sínfisis púbica y en la cresta del pubis y se inserta en el proceso sifoides del esternón y en las costillas 5, 6 y 7. Su función es la de flexionar la columna vertebral lumbar, provocando que el tronco se mueva hacia adelante. También comprime la cavidad abdominal, estabilizando el tronco. Está inervado por los nervios del segmento espinal T7 a T12. A continuación, el músculo psoas mayor. El músculo psoas mayor se origina en las vértebras T12 y en las primeras 5 vértebras lumbares, es decir, que va de T12 a L5. Este músculo también se origina en las apófisis transversas de las vértebras correspondientes. Este músculo se inserta en el trocante menor del fémur. Este músculo tiene como principal función la flexión de la cadera y la flexión de la columna lumbar, aunque también tiene un papel fundamental en la estabilidad de la columna. Este es inervado por el plexo lumbar a través de las ramas anteriores de los nervios raquídeos lumbares L1, L3. El músculo psoas menor. El músculo psoas menor se origina en los cuerpos de las vértebras de T12 a L1. Este músculo se inserta a través de un tendón en la eminencia iliopúbica. Este cumple las mismas funciones que el músculo psoas mayor. Este está inervado por lo que son las ramas anteriores de los nervios espinales de L1 a L3. Cabe aclarar una cosa, que este músculo está presente aproximadamente en el 40% de la población. Músculo recto anterior del cuádriceps. El músculo recto anterior del cuádriceps se origina en el hueso ilíaco de la pelvis y se inserta en el borde superior de la rótula. Su función es flexionar el muslo hacia el tronco, o sea, flexionar la cadera, y está inervado por el nervio femoral L2 a L4. Todos esos huesos, articulaciones y músculos en conjunto nos proporcionan este movimiento de hallarnos en recoger algo. Muchas gracias por su atención. ¿Moto qué? ¿Moto? ¿Moto qué? Que activen el movimiento corporal humano. Si ustedes van a cagar y se fracturan este hueso, no van a poder cagar. ¿Qué hago? Habla pues, habla. Hola, queridos estudiantes de la Universidad de Ey. Corpus. Vienen con la manía no, Andri, porque miras así, sales así, de bañarse en playa, vienen con su doble intención porque no vienen a grabar solamente en video. Pero me dan el perro ahí. Viene de Cincelejo a hacer oficio en casa ajena. Gánate el almuerzo. Gánate el almuerzo. Mira, vamos a mala. Oye, la gente es arbitraria. Mira la otra plancharse el pelo. De Dani aquí, todos estuviéramos sentados. La mamá de ella conoce a mi abuela. Dejen el desorden. Aquí la gente sí es abusadora. La gente es confianzúa, la otra mira planchándose, el otro acostado, ya el otro estrenó baño. Detrás de cámaras. 3, 2. Esto es blooper. Es ganchito, que no se pasa el ganchito. Ahí está. Marco ganándose el almuercito hoy. Aló. Vayan a pintar, Estoy poniendo el pie ahí. Pero bien. Pero deja tu laudería que esto va para blooper. No es.
Y que le grito mío fue que No fue la espalda.